nunca le va a producir paz, nunca le va a producir gozo, nunca le va a producir bienestar, nunca, porque eso no proviene de Dios. La venganza es del Señor, lo que proviene de Dios es el perdonar, es saldar la deuda, eso es lo que proviene del Señor. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, la venganza de cualquier modo, por más que usted la disfrace de justicia o de justicia propia, pero usted lo quiere tomar por un hecho personal, bueno, le va a producir amargura. Sin embargo, la justicia que proviene del Señor sana las heridas, produce paz, produce gozo. En Apocalipsis capítulo 6, hermanos, allí tenemos un ejemplo. Dice el apóstol Juan, tiene una visión celestial y se están desatando los sellos del juicio de Dios. Y dice que cuando se desató el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los decapitados que habían sido muertos por causa del testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo estaban esas almas? Porque ya habían muerto. Literalmente el texto griego dice que esas almas estaban gritando. Estaban gritando que Dios les hiciera justicia. Que Dios les hiciera justicia. Habían sido muertos injustamente por causa de permanecer fieles al Señor. Y el Señor dice que tienen que descansar un poco de tiempo más hasta que se completara el número de los hermanos que habían de ser muertos igual que ellos. Pero ellos decían, ¿hasta cuándo, Dios santo y verdadero, no juzgarás nuestra sangre? Estaban pidiendo justicia. ¿No es verdad, hermano, que a uno le duele la injusticia? Le duele, por supuesto, que si bueno, un día el Señor va a romper con todo ese sentido de injusticia que alguna vez tuvimos que vivir. Un día el Señor vengará, un día el Señor dará la retribución correcta. Mientras tanto tenemos que esperar. El Señor le dice a esas almas, quietito, quietito, hay que esperar un tiempo. Pero ellos tenían ese sentido, ¿no? Que el Señor les hiciera justicia. Porque no estaban descansando en paz, literalmente estaban gritando, Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces, hermano, uno mirando la injusticia, mirando la maldad, también clamamos desde adentro, ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que escuchar esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta que el Señor un día pague con su justa justicia todas estas cosas. Pero nunca tengamos un deseo de venganza. Nunca. Porque el Señor ha dicho, yo juzgaré, mía es la venganza. Recuerde, la venganza produce amargura, hermano. Pero la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, es la que sana nuestras heridas. Produce paz, produce gozo. Aunque recibamos el perdón de Dios, vamos a enfrentar las consecuencias por nuestros pecados y tendremos que arreglar los daños que les causamos a otras personas con nuestro comportamiento. ¿Se acuerda Lucas 19? Jesús perdona a un delincuente, a un estafador de guante blanco, a Zaqueo. Y lo perdonó y Zaqueo dice, Señor, si yo he defraudado, voy a dar la mitad de todo lo que tengo de mi bien a los pobres, y si he defraudado a alguno, cuádruple se lo voy a devolver. Hay restitución. Él se iba a hacer cargo. Lo mismo, hermano, yo les comentaba hoy, y si quiere vamos y lo vemos, lo mismo pasa con las consecuencias. Dios nos perdona, por supuesto, Él es injusto para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que lidiar con las consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Acá tenemos cuando el profeta Natán viene a confrontar a David, que estaba quietito. Hacía por lo menos un año que él estaba escondiendo todo en su corazón, como que si no pasaba nada. Y Dios manda a un hombre de Dios, un hombre que confronta, un hombre que dice la verdad. Eso es un hombre enviado por Dios, que dice las cosas como tienen que ser. Y dice allí los versículos, vamos a leer el versículo 7 al 15 del capítulo 12. ¿Se acuerda que Natán le contó una parábola al rey David? Del hombre pobre que tenía una ovejita y del hombre rico que tenía varias ovejas, muchas ovejas. Le sobraban ovejas. Pero vino invitado y en vez de matar una de las ovejas de él, le mata a la única oveja que tenía, al hombre pobre. Y David se enoja cuando escucha, dice hay que matarlo. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y hay que matarlo, digno de muerte. Y bueno, estaba dictando su propia sentencia. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Se destapó la olla. Versículo 7 entonces, segunda de Samuel 12, 7. Vamos a hablar del 7 al 15.
Estamos hablando, ¿Dios lo perdonó a David o le cayó un rayo del cielo? ¿Verdad? 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Dios perdona, pero para que aprendamos a crecer, a madurar, Dios le dice, bueno, ahora hacete cargo, porque si no pasa nada, mañana vas a hacer lo mismo, y pasado vas a hacer lo mismo. Y eso no es la gracia, hermano. La gracia de Dios nos enseña, como dice Pablo a Tito, a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar a todo tipo de malicia. Dice ahí en el versículo 7, leemos, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y ahí se dio cuenta que salió la tapa de la olla, había tapado todo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y todo comienza con esto, hermano. Cuando la palabra de Dios nos entra en un oído y nos sale por otro. Lo que Dios hoy nos está hablando, más vale que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón y no cometamos el pecado de David de tomar en poco la palabra de Dios. Porque ese es uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea, que no toma en serio la palabra de Dios. Y cuidado con eso, hermano. Cuidado como somos cuando somos tibios de la palabra de Dios, indiferentes hacia la palabra de Dios. Tomamos en poco la palabra de Dios. Y fue lo que dice David, no pasa nada. Si Dios es amor, ¿verdad? Si Dios es misericordioso, sí, pero Dios es justo. Y no dará por inocente el culpable. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre eso va a cosechar. El diablo viene y te dice, si no hay condenación para los que están en Cristo. Te cita la Escritura. No hay condenación para los que están en Cristo. Dale, que no pasa nada con Dios. No, hermano, pasa, sí. Tienen consecuencias nuestras acciones. ¿Cómo no? Le dice ahí, todo empieza con esto. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Él sabía que lo que estaba haciendo con plena facultad de su conciencia estaba mal delante de Dios. ¿Qué lo llevó a hacer eso? La lujuria, la codicia, yo soy el rey, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero. No, hermano, cuidado con esas cosas, mi hermano. Cuidado con tener en poco la palabra de Dios. Dice, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar del mal sobre ti de tu misma casa. Acá comienzan las consecuencias. ¿Sí? Dios perdona, pero ahora hacete cargo. Hacete cargo de lo que hiciste. Hacete cargo de lo que dijiste ahora. Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto lo hizo su hijo mayor, Absalón, quien eran los ojos de David, que después lo traicionó, quiso matar a su padre, le quiso robar el reino. Amón violó a su hermana Tamar, el otro hermano usurpó el trono a Salomón. Fue un desastre. La casa y la familia de David fue donde toda la vida tuvo que lidiar con las consecuencias. Sí, Dios perdona, pero las consecuencias, ¿quién se hace cargo de las consecuencias? Vos te tenés que hacer cargo de las consecuencias. No le eches la culpa a otro. Ahora hay que lidiar con las consecuencias. ¿Verdad? Los pecadores se creen vivos y después vienen arrastrándose y quieren que Dios les borre las consecuencias. Pero la única consecuencia que no nos borra, que Dios nos quita cuando venimos a Cristo, es la consecuencia del infierno eterno. Pero después hay que lidiar. No si nosotros éramos vivazos allá afuera. Todo tipo de vicios y de porquería, vivíamos la vida. Entonces, somos tan necios los seres humanos, los pecadores, somos tan tontos. Nos creemos tan vivos y somos tan tontos. Por favor. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Quién iba a levantar? ¿El diablo? David le echaba la culpa al diablo, como andan muchas iglesias echándole siempre al diablo la culpa. El diablo anda llorando a la plaza porque esas iglesias le echan la culpa al diablo, ¿no? Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que vamos a sembrar, eso vamos a cosechar. El Señor está permitiendo esto, no el diablo. No le echemos la culpa al diablo. Hagámonos responsables nosotros. Es muy fácil echarle la culpa al diablo. No fue un espíritu de fornicación, pastor. No existe eso. No existe. Fue un espíritu de murmuración. No
mancille su carne, gobierne su carne, póngalo su cuerpo en servidumbre, como hacía Pablo. Y dice ahí, tomaste la mujer de Urías Eteo por cuanto me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual ya se... Mire qué vergüenza todo esto, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todos en Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. No trató de defenderse, no trató, pero no, pequé contra Jehová. El Señor desnudó su corazón. El hombre está humillado, está contrito, pequé contra Jehová. Y mire lo que dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando él confesó que había pecado, automáticamente Dios perdonó su pecado. No hay problema, Dios te perdona, pero mire lo que dice el versículo 14. Pero, o más, como hay otras versiones, pero o más. Si no hay problema, David, Dios te perdonó, confesaste de tu pecado, pero ahora, hacete cargo. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quién lo mató al hijo? ¿El diablo o Dios? Nos cuesta decir Dios, ¿verdad? Porque no, Dios es soberano, hermano. Dios quita y Dios da la vida, Dios enferma, Dios sana, Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere, Dios es soberano. Él es soberano. Él envía lo que quiere, las calamidades que Él quiere las manda a Él. Este es su mundo, esta es su creación. Y Él hace todo conforme a su carácter y a su voluntad. El hijo que has tenido no va a vivir, va a morir. Ahí empiezan las consecuencias, inmediatamente. No hay problema, fuiste perdonado, pero ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias para aprender. Empieza un proceso de aprendizaje. Sería muy lindo, ¿verdad? No pasa nada, David, el Señor perdonó tu pecado. Ah, qué lindo, voy a seguir pecando. A ver, ¿a qué otro le robo la mujer? No funciona. No funciona. Y cuando realmente nos hemos arrepentido, estamos dolidos y no queremos volver a hacer ese pecado delante de Dios. Si no, sería muy fácil, ¿verdad? Total, como Dios me perdona, le vuelvo a quitar la mujer a otro y mato al marido, no pasa nada. No, ahora hay consecuencias. Y le dice allí, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Ahí terminó el asunto. Ni siquiera Natán le dijo, mira, voy a orar por vos, David. No. Ahora David va a ser complicada la cosa. ¿Saben qué hace David cuando escucha el hijo que va? Dios dijo que ibas a morir. Se tiró al piso. Ahora sí, me tiro al piso. Después que meto la pata hasta el cuadril, ahora sí. Me doy cuenta de la estupidez que hice o que dije. Me tiro al piso. Ayuno. No comía. Estaba allí el hombre. Dios dijo, va a morir y punto. Entonces, el ayuno no es todopoderoso, el ayuno no es soberano, como lo enseñan en otras iglesias, para torcerle el brazo y la voluntad de Dios. No, el soberano es uno solo y Él hace como quiere. Dijo que ese hijo iba a morir y murió. Después no hay pataleta que valga. Ahora las consecuencias van a quedar. Hay que lidiar con las consecuencias. Hermano, cuando Dios nos perdona, quita las consecuencias eternas de nuestro pecado, que es la condenación en el infierno, pero no necesariamente quita las consecuencias temporales que acarrearon nuestros hechos. Tenemos que lidiar con esas consecuencias temporales. El hecho de que estemos cubiertos con ese manto de la justicia de Cristo no nos excluye de pagar una multa si nos infraccionan por conducir en exceso de velocidad. Usted pasa ahí o contra flecha junto al inspector y lo para y no la vi en la flecha, sí, pero no importa, tiene que pagar la multa, sí, pero mire que soy salvo, creí en Jesús, no importa, no entiende que usted hizo mal a conciencia o no, tiene que pagar una multa. Esto es lo mismo, hermano, hemos sido salvos, tenemos vida eterna, pero cuidado porque cosechamos lo que sembramos, esto es un principio. De igual manera, cuando otros nos dañan, es posible que tengan que pagar algunas consecuencias por su pecado. Y eso es lo que el ofensor muchas veces no quiere, que lo perdone y que todo quede igual. No, va a haber consecuencias. Muchas veces la confianza se quiebra, se rompe.
Lleva tiempo todas estas cosas. La reconciliación, el perdón, depende de uno. La reconciliación de ambas personas. Citamos en el domingo Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. ¿De quién dependía? De las dos, la reconciliación. Eso es parte también del perdón bíblico. Hasta donde dependa de uno tenemos que hacer lo posible por la reconciliación. De igual manera, entonces, cuando otros nos dañan, es posible que tengan que pagar alguna consecuencia por sus pecados. Sin embargo, es nuestra responsabilidad perdonar y buscar la dirección de Dios por usar la misericordia justo por la justicia. Justicia sin misericordia es un sentido de venganza. Cuidado. Justicia sin misericordia es un sentido de venganza. Cuando Santiago escribe la carta a su congregación, aquella congregación estaba pasando un momento muy difícil. También era un momento jodido en esa iglesia porque había muchas cosas feas. Y una de esas era juzgarse unos a otros y machacarse la cabeza uno a otro. Y miren lo que Santiago dice allí en el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa con el juicio. Por lo tanto, hermanos, siempre tenemos que ser misericordiosos. Por eso nuestro texto en Efesios 4:32, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Con gracia y misericordia, hermano. La misericordia siempre va de la mano de la gracia. Y así nos perdonó el Señor. Y así tenemos que aprender a perdonar nosotros. Vaya que el estándar es sumamente alto. La falta de perdón, hermanos, y la amargura tiene un alto costo. Que yo no quiero pagar más ese costo. Ya lo pagué en otros tiempos cuando estaba en tinieblas. Ahora no estoy dispuesto a pagar este alto costo de juntar amargura, resentimiento y odio. Es fácil ver y recibir los beneficios del perdón. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos siguiendo los pasos de Dios. Cuando seguimos los pasos de Dios, cuando damos el perdón, entonces recibimos sanidad nosotros, recibimos fortaleza, recibimos libertad. Pero cuando nosotros retenemos el perdón, entonces empieza un deterioro emocional y espiritual en nuestras vidas. Y esto es terrible. Pero cuando nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Dios, estamos sometidos a la palabra de Dios, estamos obedeciendo que tenemos que perdonar, entonces, hermanos, los beneficios del perdón son preciosos. Lo que Dios hace en la vida de aquel que se esfuerza por perdonar es maravilloso. Por eso nos da la esperanza, por eso Dios nos sana a medida que vamos aprendiendo a perdonar. Por el contrario, cuando no perdonamos, recibimos consecuencias serias y negativas. Cuando empezamos a juntar resentimiento, indiferencia, falta de amor, de bondad y misericordia contra mi hermano, las consecuencias son muy amargas. ¿Sabe que la palabra amargura en el Nuevo Testamento es una palabra griega que es pikria? La palabra griega. Y pikria, la raíz de esa palabra es un dolor punzante. Se lo voy a ilustrar, yo sé que lo va a entender a este punto y quiero que preste atención porque es sumamente importante lo que voy a decir ahora. Esa raíz punzante, hermanos, la palabra amargura, usted no sé si ha tenido dolor de muela alguna vez. Imagínese que usted con 5 años se le pica una muela y esa muela le empieza a doler, y empieza poquito a poco. Y cuando quiere acordar empieza a punzar. Y va pasando el tiempo y si usted no se saca la muela, empieza a punzar, y cuando quiere acordar es un dolor insoportable. Se dice, hermano, que en la antigüedad, cuando no había remedio para el dolor de muela, es uno de los dolores más espantosos y más terribles. La gente llegaba a la desesperación tal que empezaban a darse la cabeza contra la pared literalmente. Muchos caían desmayados, pero muchos perdieron su vida. Se enloquecían por el dolor de muela. Ahora imagine, usted tiene 5 años y empieza ese dolor de muela. Pasa un mes y usted sigue con el dolor de muela. Ha cumplido 10 años y sigue con ese dolor de muela. Tiene 50 años y ese dolor de muela sigue. ¿Cómo sería su vida? Imagínese cómo sería su vida con un dolor de muela continuo, constante. ¿Usted podría disfrutar de la vida con ese dolor punzante de muela? ¿Usted podría hacer lo que más ama en esta vida con ese dolor punzante? ¿Usted podría ser un buen padre o madre, esposo o esposa con ese dolor punzante de muela? ¿Podría hacer lo que le gusta? No tiene ganas de hacer nada. Está harto porque ese dolor le ha perjudicado todos los aspectos de su vida.
Bueno, esa misma es la raíz de la palabra picria, es un dolor punzante en el alma, en el corazón, en la conciencia. Que si yo no estoy dispuesto a perdonar, con el tiempo va a ir incrementándose y va a contaminar toda mi vida y todo mi ambiente. Por lo tanto, así como hay que sacarse la muela inmediatamente para cortar con eso, también tenemos que quitar de nuestro corazón, de nuestra alma, esa amargura. Miren los sinónimos de esta palabra amargura que yo les describí en la Biblia. La primera es amargor. La Biblia habla de amargura, viene de amargor. Es decir, usted en ese estado, por más que coma miel, le va a saber amargo. La vida no va a tener ningún tipo de dulzor con una raíz punzante de amargura. Así coma miel, le va a parecer amargo. Todo lo que usted toque, todo lo que usted mire será con un desprecio hacia la vida porque está amargado, tiene una amargura en su corazón. La segunda palabra es hiel, la tercera palabra es aspereza, la cuarta es aflicción, pena, dolor, disgusto, tribulación, sufrimiento, desconsuelo, pesadumbre, sinsabor, tormento, mortificación, agonía, penalidad, enfado, resentimiento, rudeza, aspereza, rigurosidad, severidad, descortesía, grosería. Hermano, ¿usted quiere vivir así? Bueno, aprenda a perdonar. ¿Sabe por qué hay mucha gente enferma emocional y espiritualmente en las iglesias? Porque piensan que han perdonado, piensan que han aprendido a perdonar y tienen algún tipo de raíz de amargura. Por eso hay tanto resentimiento, tantos amargados, tantos ásperos, tantos fatalistas, tantos resentidos, no han sido sanados aún, mis amados. Hay que extirpar esa raíz. Porque uno dice, sí, ya me saqué la muela, pero ¿y por qué tenés la cara así? Ah, porque quedó una pequeña raíz y me infectó otra vez. Tenemos que tener cuidado. Yo no quiero vivir así, hermano. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo, quiero disfrutar de la comunión con el Señor y gozar de la vida de Cristo. Mire, todas las cosas que yo le describí. Por eso el alma del ser humano muchas veces es tan frágil, el alma del ser humano, que está enferma. ¿Cuántas personas están enfermos emocionalmente, espiritualmente? Porque lo que tienen es eso. Lo que tienen es eso, es una raíz de amargura. Terrible. Es muy común, hermano, que haya amargura cuando uno se niega a perdonar. Por lo tanto, el perdón no es para el mes que viene, el perdón es para hoy. No es para el mes que viene. No deje acumular. Eso es lo que el diablo dice. El diablo te dice mañana, la Biblia te dice hoy. A medida que pasa el tiempo, como vimos el domingo pasado, el tiempo sana todas las heridas. Mentira, eso es filosofía del mundo. El tiempo más el perdón. El perdón es hoy, el tiempo seguirá transcurriendo con tal de que podamos tener reconciliación. Pero el tiempo es hoy. Es muy común que haya amargura cuando uno se niega a perdonar. Muchas veces la persona no quiere perdonar porque piensa que de alguna manera estarían permitiendo o le estarían dando algún tipo de premio al que les causó ese daño y piensan que no es justo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7 veces? 70 veces 7. Pastor, mire, yo leí una frase que decía, si cambiamos la G por la C de amargura, queda amar puro. Exactamente. Excelente frase. Sí, la leí otra vez. Amar puro. La G. Por eso se acuerdan que yo les decía que en el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está el perdón. Uno no puede decir que ama a su prójimo como uno mismo y negarse a perdonar. Hermano, yo sé que tiene un costo, porque no es fácil perdonar, pero una vez que uno se pone en las manos de Dios, dijimos que en el proceso Dios está con nosotros para ayudarnos a perdonar. Uno es que no importa, el ofensor dará cuenta. Bueno, si se arrepiente y viene y hay comunión, pero uno, hermano, uno no depende del otro que venga, depende de mí que yo vaya, depende de que yo tome la iniciativa. Muchas veces la persona no quiere perdonar porque piensan que de alguna manera estarían premiando al que les causó ese daño. Entonces dicen, no, es injusto que yo lo siga perdonando. Más bien, al seguir cargando con las heridas del pasado, por no querer perdonar, uno mismo se está causando ese daño. Uno mismo es el que se está causando ese daño. Además, la amargura puede dañar a las personas
más cercanas a nosotros, aquellas a quienes amamos. ¿Quién puede ser feliz viviendo con un amargado, hermano? Ya vimos todo lo que esto produce: aspereza, aflicción, pena, dolor, disgusto, tribulación, sufrimiento. ¿Quién quiere vivir con una persona amargada? Les puedo asegurar que nadie. Nadie quiere estar cerca de una persona así. Yo conozco personas así y saben cómo terminan: solas. Y uno quiere ir a hablar amablemente y no hay caso. No hay caso. Terminan solas, son peor que un animal. Es terrible. ¿Quién quiere vivir con una persona así? Nadie. Por lo tanto, la Biblia nos advierte claramente en contra de la amargura, y siempre que permitamos la amargura en nuestras vidas nos va a perjudicar espiritualmente. Siempre. La amargura no trae nada bueno a nuestra vida. Nada bueno. Todo lo contrario. La falta de perdón nos estorba en el proceso de la santificación. Automáticamente, hasta que yo no saldo esa cuenta, el estado de santificación queda completamente obstruido. El que me santifica es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo se contrista, se entristece dentro del creyente, la obra que él hace para santificarnos queda en stand-by, hasta que yo arregle las cosas. Por lo tanto, sumamente importante. Si seguimos pensando en el daño que otros nos causó, vamos a permitir que esa raíz de amargura empiece a crecer, y es una olla podrida dentro nuestro. Y estamos siendo vencidos por razonamientos egoístas de venganza. Lo único que nos importa es la venganza. De alguna manera, ¿cómo puedo retribuir ese mal que me hicieron? Por lo tanto, el escritor a los Hebreos dice allí un texto muy conocido, 12:15: tengan cuidado, miren bien. Esta frase, mirad bien, quiere decir eso: presta atención, ten cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y eso es terrible, porque por la gracia de Dios solo soy lo que soy, dijo Pablo. Sin la gracia de Dios no somos nada, no hacemos nada. Qué terrible cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ni bien empieza a brotar, hermano, arránquela, porque después es como la hiedra venenosa que empieza a envolver todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Sus tentáculos son sumamente espinosos, se adhieren con fortaleza. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Hermano, no se precisa tener muchos hermanos con raíces de amargura en una iglesia para que todos seamos contaminados. Si somos un cuerpo, yo me hago un taco acá y no voy al médico y digo: si total es el dedo chico, ¿qué me importa, amigo? Al final esa infección me va a terminar matando si yo no curo. Lo mismo pasa con hermanos así en el cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado, porque con una persona sola que tenga una raíz de amargura, eso empieza a expandirse. Tenemos que cortar con esas cosas, mis hermanos. Por eso es sumamente importante que maduremos como cristianos, que pongamos las barbas en remojo, que no juguemos a ser cristianos, que no juguemos a ser iglesia. Esto es algo muy serio, es una responsabilidad muy grande, y el día de mañana tendremos que estar delante de Dios. Y a mí me tiemblan las rodillas cuando pienso eso. El día de mañana tendré que estar delante de Dios, y ahí no va a haber ningún tipo de excusa. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tomar el toro por la guampa, y tenemos que andar con mucho cuidado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra exhortación del apóstol Pablo. Efesios 4:31, que yo lo leí, Pablo dice ahí, está ordenando también: quítese de vosotros la amargura. Quítese de vosotros la amargura. No puedo. ¿Cómo que no va a poder? ¿Cómo que no va a poder? Perdone, vaya a hablar con su hermano, haga lo que la Biblia dice, y va a ver cómo esa raíz de amargura será quitada. Quítese de ustedes toda raíz de amargura, y por lo tanto enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es una vergüenza cuando en una iglesia pasa esto. Es un acto vergonzoso cuando en una congregación que se dice cristiana pasa esto. En las famosas asambleas, en las famosas reuniones, vergüenza nos tendría que dar. Tendríamos que parar esas asambleas y ponernos a llorar de rodillas delante de Dios, pidiendo perdón, avergonzados por nuestros pecados, porque estamos blasfemando el nombre del Señor Jesucristo y haciendo que los de afuera se rían, como hizo David. Y Natán le dijo: ¿viste lo que hiciste? Los de afuera se están riendo del Evangelio.
Los de afuera se están riendo de Cristo por culpa tuya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quítese de ustedes todas estas cosas. Esto no proviene del Espíritu. Esto no es la obra de Dios. Esto es la obra de la carne, la obra del diablo. Por lo tanto, pienso yo que nadie quiere hacer la obra del diablo ni de la carne. Todo lo contrario, somos piedras vivas. Estamos edificando el templo espiritual donde vive el Dios del cielo en nosotros. Y en Mateo 6, 14 y 15, el sermón del monte, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mire qué sencillo. ¿Y qué quiere decir, pastor, en el griego? Quiere decir lo mismo. No le busquemos explicación porque acá está textual. Esto es así. ¿Te gusta que Dios te perdone 85.000 veces? Bueno, tenés que aprender entonces que te tiene que gustar perdonar a tu hermano 70 veces 7, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten. Al contrario, tenemos que sentir vergüenza. No se jacten, ni mientan contra la verdad. No mientas contra la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad, como dijo Pablo. No mientas. Si hay celos amargos, si hay amargura, si hay disensiones, no mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es de lo alto. Esto no es la obra de Dios. Esto no es la obra del Espíritu Santo. Esto es de la carne, del mundo, del diablo. Lo dice acá Santiago. Sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Hermano, me gustaría seguir pedaleando en esta pista que voy con una velocidad impresionante, pero voy a tener que meter el freno. No sé si alguno, yo ni miré la hora, pero tenemos la Santa Cena. 7:10, hermano. Cuesta cortar, pero tenemos que cortar. Cuesta cortar, pero tenemos que cortar. Quizás podamos seguir el domingo que viene hablando un poco más acerca de esto. Me gustaría haber tocado el tema de las consecuencias emocionales relacionadas con la falta de perdón. Veremos si podemos hacerlo el domingo que viene, si Dios nos deja. Vamos a orar y vamos a estar participando.